un privilegio para nosotros hoy en esta mañana estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Siempre he enseñado en la iglesia. Para quienes no nos conocen, somos pastores de la Vid aquí en Puebla, y una de las cosas que he enseñado cuando subimos a un podio, a un púlpito, tocamos un púlpito, un estrado, que es un privilegio. Servir al Señor es un privilegio, estar en la plataforma, pero más que un privilegio es una gran responsabilidad que demanda de cada uno de nosotros un corazón puro delante de Dios. Hola familia, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Ya nos saludamos, ya llevamos aquí varios días, hemos identificado esta parte, que somos familia, y eso nos encanta. Pero mire, las familias se caracterizan por algo. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí? Por ejemplo, le voy a contar algo de mi familia. Mi familia se caracteriza porque la genética de mi marido es fuertísima. O sea, mis hijos se parecen a Octavio, mis nietos se parecen a Octavio. Y a estas alturas del partido yo me parezco a Octavio, ¿sí? O sea, de verdad. Entonces, todo esto es que las familias se caracterizan por algo. Y algo que a nosotros nos tiene que caracterizar como familia de amistad, porque al final del día aquí estamos de varias congregaciones, están conmigo, ¿verdad? Pero somos una familia y algo nos tiene que caracterizar. Y nos tiene que caracterizar como familia el arraigo y el fundamento que usted y yo tengamos en la palabra de Dios. Esto nos tiene que caracterizar, ¿sí? Y es una de las cosas que a lo largo, desde que Amistad fue fundada, ha sido parte trascendental. Octavio y yo llegamos a Amistad de Puebla yo llegué en agosto del 84, échele la cuenta. No me pregunte cuántos años tengo, no le voy a decir, pero llegamos hace 40 años, ¿sí? Y algo que a mí me impactó y que fue algo que me movió era ver cómo la gente abría la Biblia, leía la Biblia, conocía la Biblia. A mí me sucedía cuando llegó que decían Malaquías. Cuando yo llegaba a Malaquías ya se había acabado la predicación, ¿verdad? ¿No? Porque pues no sabía yo dónde estaba. Y eso fue algo que siempre caracterizó a esta familia. Y yo sé que podemos hablar y pensar y decimos, es que la alabanza, es que los pastores, es que la unidad del cuerpo, todo eso está bien, ¿sí? Pero algo que nos tiene que caracterizar es eso. Y yo le animaría de verdad que cada que usted vaya a una reunión en su iglesia local, en su congregación, y más aún a un evento como estos, usted se asegure de tener su Biblia. Litza, yo tomo apuntes, yo también, ¿sí? Litza, yo tengo una memoria maravillosa, usted no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. Yo tengo una memoria maravillosa, me acuerdo de muchísimas cosas, pero también tomo apuntes, ¿sí? Pero lo que es trascendental es que a usted y a mí como familia nos caracterice, ¿qué? La palabra, ¿sí? Ahora, para esta enseñanza que vamos a tener, yo quisiera pedirle varias cosas. Uno, que tenga usted su Biblia a la mano, ¿sí? ¿Ya la tiene? Ahora, yo sé que hay Biblias, ya estamos en esta época digital. ¿Quién usa Biblia digital? Yo soy de las de Biblia digital, ¿sí? Pero ¿sabe qué hago cuando voy a escuchar una prédica y quiero que Dios me hable? Desactivo los datos. Desactivo datos. Porque la realidad es que yo puedo estar escuchando la predicación más ungida que usted quiera, ¿sí? Puedo estar escuchando al pastor más ungido, a mi marido un domingo, lo oigo predicando. Pero si me llega una historia de Instagram de mis nietos, ya valió todo. Nietos, mata todo, ¿sí? Entonces me distrae porque son mis nietos, porque los amo, porque los adoro, porque me gusta, y ya me distraje. Y seguro a usted le debe de pasar con algo más. Entonces yo le sugiero que usted aprenda y que esto sea fundamental, voy a escuchar una enseñanza, voy a escuchar una predicación, voy a tomar nota. Si usted toma nota en el celular está bien, ¿sí? Pero voy a desactivar mis datos para que no me llegue ninguna notificación. A menos pues que usted sea ginecólogo y esté esperando que alguien dé a luz o una cosa de esas, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayoría de nosotros, si estamos aquí, es porque hemos dispuesto nuestro tiempo para eso, ¿verdad? Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Le gusta el título El que venciere? ¿Le gusta? ¿Se imagina usted ahí? ¿Sí? ¿Se lo imagina? ¿Sí? Al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce.
Al que venciere le daré vestiduras blancas, al que venciere lo haré columna en el templo, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero ¿cómo vencemos? ¿Cómo se le hace? ¿Sí? Porque si está, la meta está genial, está impresionante. Y si usted no quiere ser de esos, tiene problemas, déjeme decirle. Pero si usted quiere de esos, usted y yo necesitamos conocer la ruta, la manera adecuada. Y sobre eso vamos a aprender hoy. Ponga mucha atención y anote, porque lo va a necesitar. Y ahorita seguimos. Gracias. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Y hemos estado hablando mucho acerca de la iglesia en todo este congreso. Me encantó porque la iglesia es la novia, el cuerpo de Cristo. Y en estos tiempos nos estamos preparando para la venida del novio, para aquel momento en el que Él vendrá por cada uno de nosotros. Y el tema de este seminario, de esta cumbre, esa iglesia, es al que venciere. ¿Vencer para qué? La pregunta en esta mañana es ¿vencer para qué? Y el tema que hoy Dios puso en mi corazón tiene que ver con la iglesia. Yo he estado hablando durante todo este comienzo de año de una serie. Nosotros predicamos por series continuamente y estamos atentos a que Dios nos hable. Y esta serie nos habla de volver a Él. Volver a Él, Señor. Dios hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Dios pudiera ordenarse en un tiempo en el que el pueblo se había alejado de Dios, en un tiempo en que el pueblo había concebido a Dios a su manera, en un tiempo en el que el pueblo de Dios se había hecho una imagen de Dios de acuerdo al hombre, cuando Dios nos enseñó que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hoy en día vemos a un pueblo que hace a Dios a imagen y semejanza del mismo hombre. Y Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Los profetas tenían una gran responsabilidad de llevar la palabra al pueblo y ir con Dios y regresar y comunicar lo que Dios había hablado al profeta para que el pueblo aprendiera a escuchar la voz de Dios. Y sin embargo, el pueblo era contumaz y rebelde y no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero en esta mañana el anhelo y el deseo de nuestro corazón es que usted abra su oído espiritual y que pueda escuchar lo que Dios quiere hablar a usted. No se trata de Octavio, no se trata de Elitza, se trata de Él. Y dice la palabra en Zacarías capítulo 1 versículo 3, dice: dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre del Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para escuchar tu voz. Señor, háblanos. Callamos para que tú hables, Señor Jesús. Quema mis labios con carbón encendido y pone una palabra, Señor, que edifique, que trastorne, que quebrante, que incomode nuestras vidas, pero sobre todo que alinee todo mi ser, Señor, a tu voluntad y a no la mía, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Zacarías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, contenido entre el grupo de los profetas menores, estaba exhortando al pueblo de Dios a que desechara, se deshiciera, se apartara del pecado que estaba contaminando su vida y contaminaba al pueblo, y al contaminar al pueblo contaminaba la relación que el pueblo tenía con Dios. El pueblo se había alejado de Dios, el pueblo se había apartado de Dios, el pueblo tenía una expectativa de Dios a su manera y no a la manera de Dios.
Muchos de nosotros concebimos a Dios de acuerdo a nuestra manera y nos cuesta mucho trabajo el poder concebir a Dios como Dios quiere que usted y yo podamos concebirle. Dios estaba hablando aquí al pueblo para que el pueblo abandonara el pecado y dejara toda la idolatría. El pueblo se había contaminado, habían sido llevados como esclavos por el imperio medo-persa. Babilonia los había contaminado. El templo tiempo atrás había sido destruido. El templo que construyó Salomón había sido destruido, los utensilios habían sido robados y el pueblo, por su propia voluntad, por escuchar otras voces que no era la voz de Dios, ellos se alejaron de Dios. Y Dios manda al profeta a que hable y que les diga, dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. El pueblo se había alejado de Dios, por lo tanto habían dejado de construir el templo, el que había sido destruido como consecuencia del pecado del pueblo. El pueblo se había alejado de Dios y el templo había sido destruido, habían sido llevados como esclavos. Dios empieza a hablar a los profetas y es tan interesante cómo Dios desde el principio de todas las cosas anhelaba y deseaba habitar en medio de su pueblo. Tiempo atrás, el templo que había sido destruido había sido construido por Salomón. Salomón había construido un templo, ¿verdad? Un lugar físico, un lugar estable para que la presencia de Dios pudiera manifestarse a su pueblo. Sin embargo, el pueblo andaba en pecado. Y Dios habla tiempo más atrás. Vamos ahora un poquito más atrás de Zacarías. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios habla a Salomón para que Salomón pudiera compartir el deseo de Dios para su pueblo. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había apartado de él. Dios habla a Salomón para que construyera un templo, un lugar de habitación, un lugar de adoración para Dios. Y Salomón obedece a Dios y construye este lugar donde la presencia de Dios fue manifestada y derramada sobre su pueblo. Y cuando el templo es terminado, Dios contesta una oración que había sido una oración de Salomón a Dios sobre el pueblo que él representaba, y contesta esta oración en el capítulo 7, versículo 14, a donde Dios le está diciendo a Salomón que él iba a contestar esta oración bajo ciertas condiciones. ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido en la vida que hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que están condicionadas a los mandamientos de Dios y esos mandamientos a nuestra obediencia a Dios. A nuestra obediencia a Dios. Salomón estaba preocupado porque el pueblo estaba sufriendo las consecuencias del pecado de un pueblo que se había alejado de Dios. Y en el capítulo 6 del libro de Crónicas, Salomón está exclamando en oración a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Y después de mucho tiempo, Dios contesta la oración de este rey y le dice: sí, voy a contestar tu oración. Y sí, voy a dejar, no voy a permitir que todas las consecuencias del pecado lleguen al pueblo, solo si hay ciertas condiciones que el pueblo tiene que cumplir. Y entonces Dios le contesta y le dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, inmediatamente vino a mí cuatro elementos importantes que Dios habla a su pueblo para que el pueblo pueda estar en comunión con Dios, para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Hay algo que nos aleja de Dios y ese algo se llama pecado. Y cuando el pecado entra en el pueblo, nosotros tenemos consecuencias por alejarnos completamente y absolutamente de Dios. Y estaba preparando y Dios me dio estos 4 puntos. Si el pueblo se humillare, si el pueblo orare, si el pueblo buscare mi rostro, si el pueblo se volviere de sus malos caminos. Y estaba yo preparando mi mensaje, pero de repente vino a mí la palabra mi pueblo. Cómo Dios se dirigió a los suyos. Y cuando esta palabra de mi pueblo vino a mí, pude entender nuestra verdadera identidad como suyos. Y esta palabra mi pueblo nos marca en un sentido de dependencia absoluta de Dios. Nos marca en un sentido de propiedad de Él. Mío, mi pueblo. Dice, si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Ahora, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del pueblo de Israel. Antiguo Testamento, mi pueblo. Nuevo Testamento, ¿quién es? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Su novia. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben que usted y yo somos la novia de Él? Dice, su pueblo, su iglesia, la novia. Mire, antes de pandemia, en el 2020, muchos de nosotros pensábamos y de repente tenemos muchos conceptos. Wow, estamos en un avivamiento, la iglesia está creciendo y a veces somos un poco evangelásticos y a veces tenemos la tendencia de solo comparar o poner a la iglesia en un marco de todo es maravillosamente increíble, y nosotros decíamos la iglesia está creciendo porque hay números. Basamos el crecimiento de la iglesia en números. Basamos el crecimiento de la iglesia en actividades. De repente basamos el crecimiento o la unción de una iglesia en manifestaciones. O también el crecimiento o una iglesia bendecida por iglesias, por producir buenos momentos. Sin embargo, cuando vino la pandemia, esa iglesia de la que nosotros creíamos que estaba afectando las tinieblas, que estaba creciendo, que se estaba empoderando, de repente se vino abajo y se derribó. ¿Sabe una cosa? Muchas iglesias desaparecieron en el mundo entero. Es tan interesante cómo después de pandemia nos costó a todos, incluyéndonos a nosotros, nos costó mucho trabajo el poder regresar a adorar al Señor como iglesia, como familia, porque había temores, porque había inseguridades, porque había desánimo, porque había desaliento en muchas personas. Hasta el día de hoy muchas personas no regresaron a formar parte de la iglesia post pandemia. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta, después de la pandemia, que aún pandemia no sirvió como una señal
de parte de Dios para nosotros, para alinearnos como iglesia en todo aquello que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, en todo aquello que decíamos que era maravilloso. Estábamos tan acostumbrados a una ambientación, a una atmósfera que creamos cuando estamos todos juntos. Pero la pregunta aquí, ¿qué tanto estamos nosotros preparados, ¿sí?, para una persecución? ¿Qué tanto estamos preparados para una nueva pandemia? ¿Qué tantos estamos preparados para tiempos de adversidad, de desierto, de tribulación y difíciles, y que podamos permanecer firmes delante de Dios como iglesia? Dios le está hablando a su iglesia y le está en este tiempo diciendo, lo primero que le dice es: tú eres mi pueblo. Hay una relación entre tú y yo, mío. Y cuando vino esta palabra de mío, vino a mi mente muy fuerte este concepto de unidad y este deseo tan más grande de Dios Padre en poder dirigirse a nosotros como parte de Él y de su propiedad. Mío, mi pueblo. Dios identificándose con nosotros como suyos, como su iglesia, como su novia, como su amada, como su prometida. Me cuesta mucho trabajo a mí entender cómo es que Él me vea a mí como suyo cuando no soy el más digno delante de Dios. Cómo me cuesta mucho trabajo entender cómo Él me ve en medio de mis imperfecciones, cómo Él anhela y desea que yo sea preparado para su encuentro con Él. Y cómo Él tiene la paciencia, pero sobre todo la misericordia en esperar en mi preparación a través de mi voluntad, porque soy testarudo, porque soy necio. Y a veces cuando vengo delante de Él y le digo: ¿cómo puedes tú seguir confiando en mí? ¿Cómo puedes tú verme como tuyo? ¿Sabe? Fui durante 18 años pastor de jóvenes en esta congregación, en esta iglesia. Y una característica de los jóvenes para buscar a alguien con quien casarse es que siempre buscaban a la novia perfecta. O sea, buscaban a la más bonita. Venían conmigo y me decían: anhelo una. Les decía: ¿por qué no te casas? Es que no hay. Esto es tan común. Es que no hay, y hay cientos de niñas hermosas, preparadas, pero había una lista, había quienes hacían una lista de cualidades, de atributos, de estatura física, de un chorro de cosas. Y yo les decía muchas veces: y al final tienes que ponerle que sea ciega para fijarse en ti. Y yo decía: porque pues no sé dónde van a encontrar a una mujer así. El novio siempre buscando a la mujer perfecta. Y cuando vengo a la palabra de Dios y puedo entender este pasaje a donde Él me ve como su pueblo, siendo como soy. Y puedo ver al novio buscando a la novia. Ahora, ¿dónde va usted a buscar a la novia? Usted va a buscar a la mejor. Yo me casé con la mejor, y Paul se casó con la mejor, y Alejandro se casó con la mejor, ¿verdad? Y muchos de los que se casaron con la mejor. Pero cuando yo veo al novio en la Biblia, y yo me pregunto: o sea, ¿por qué me escogiste a mí si yo no era el mejor?
Digo, ¿quién de los novios va a buscar a una novia enlodada, sucia, fea, indigna? ¿Sabe? Cuando yo me vino esta revelación y pude entender que Dios me buscó y me dijo, yo quiero que seas mío. Entonces, esa revelación trajo a mi vida un compromiso y una responsabilidad de decir, aquí estoy, enséñame a ser como tú quieres que yo sea. Y entonces Él me cautivó a mí en su amor. Y cuando tú amas, yo he aprendido en la vida que cuando yo amo lo que la persona que amo le gusta. Mire, yo he trabajado y sigo trabajando con jóvenes. Es mi pasión de jóvenes. Tengo un discipulado de jóvenes. Algunos de ellos están por acá. ¿Dónde están mis jóvenes del discipulado? Mire, aquí hay varios. Y muchos jóvenes, me fascina trabajar con los jóvenes por su naturaleza. Generalmente los jóvenes, o sea, ya me perdí, ¿qué iba yo a decir? Los jóvenes generalmente buscan algo ya perfecto, único. Y yo veo aquí a un Dios que en medio de mis perfecciones, en medio de quién soy, me conquista en su amor y me permite que ese amor que me ha conquistado yo pueda hacer y ser lo que a Él le gusta. Lo que a Él le gusta. Con el tiempo yo he aprendido, y hoy Litza dijo algo muy, muy interesante. Yo voy a cumplir 34 años de casado y algo que ha sucedido en mi vida es que cuando yo me casé, Dios tuvo que trabajar con muchas cosas en mi relación dentro del matrimonio, porque solemos ser una sociedad individualista, egoísta, egocéntrica, anárquica, a donde solo pensamos en mí, o dame, tengo, soy, necesito yo, y giramos alrededor de nosotros. Pero con el tiempo yo fui aprendiendo a amar lo que a mi esposa hace, amar lo que a ella le gusta. No me gustaba el café, hoy me gusta el café. No me gustaba sentarme mucho en un lugar y platicar, hoy me gusta sentarme con ella y platicar con ella. Porque cuando tú amas a alguien, terminas amando lo que a ese alguien le gusta hacer. Y entonces, cuando Él me ve como suyo y recibo su amor, entonces yo como su novia, su pueblo, su iglesia, empiezo a cambiar mi manera de ver mi relación con Dios, a donde no es lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que a mí me agrada. No. Dice, sí, mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado. Y entonces entender que soy de Él me da una completa seguridad, sentido de pertenencia, afirmación, seguridad, resguardo, dirección, pertenencia, porque en mi relación con Él empiezo a encontrar el propósito de su amor en mi vida. Y entonces puedo entender que estos 4 principios que hoy estoy tocando, si mi pueblo se humillare. Pero para entender que me tengo que humillar, primero tengo que entender que soy de Él. ¿Y sabe cuál es una de las cosas más que nos estorban más en nuestra relación con Dios? Es el orgullo. Dios está hablando aquí a su pueblo, está hablando a su iglesia.
Y antes de decirle, oh iglesia, tienen que orar, tienen que adorar, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, Dios le está diciendo, antes de cualquier otra cosa a la iglesia, humíllate. Y es algo que no nos gusta, porque el concepto de humillación que usted y yo tenemos es un concepto de sobajar, de degradar, de lastimar, de violentar. Pero de acuerdo a la Biblia, humillarte no tiene que ver con eso. Es una actitud personal y voluntaria de presentarte delante de Él en integridad y decir, este soy yo. Este soy yo. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios así: hay 6 cosas que el Señor odia, y no son 7, no son 6, son 7 las que detesta. Y empieza con la primera: los ojos altivos. Los ojos altivos. Proverbios 16, versículo 5. ¿A qué sigue? Si eres tan amable de pasarme. Dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El estorbo más grande en mi relación con Dios se llama ¿qué? Orgullo y soberbia. Y Dios está hablando a su iglesia. ¿Sabes? Una iglesia madura es una iglesia que todos los días es quebrantada, que permite ser quebrantada. Sí, que bajo mi propia voluntad yo puedo decir y presentarme delante de Dios, aquí estoy. Un quebrantamiento de corazón es a donde muero a mí yo. Fíjese, orgullo, de acuerdo al diccionario real de la academia, propio de la persona orgullosa. Ay, qué profundidad. Soberbio, engreído, vanidoso, altanero, altivo, arrogante, petulante, persuasivo, presumido, presuntuoso, fatuo, indeseado, suficiente, inmodesto. Y termina, dice, parado. Parado. Es aquel que no quiere ser doblegado. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, viene de la palabra Cana, que significa sumisión a Dios en momentos de crisis, a través de un arrepentimiento o un juicio total. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios se humillaba, había una expresión externa. Y esa expresión externa dice que se rasgaban sus vestiduras, se echaban cenizas de silicio y se tiraban pecho, tierra, cara, piso. Y era una señal exterior de lo que estaba sucediendo en el interior de su pueblo. En el Nuevo Testamento viene de la palabra griega tepaneo y significa una actitud voluntaria. La humillación es una actitud voluntaria de humildad, doblegándose, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es una actitud voluntaria y es doblegarse a donde yo no estoy parado, sino me doblego. Yo vengo de un trasfondo cultural y educativo a donde siempre mi mamá nos enseñó, dice, aunque la tormenta, tú mantente de pie. Y aunque estén duras las cosas, tú no podías mostrar tu debilidad. Incluso había un dicho que mi mamá decía, la pobreza nos destruye, pero el orgullo nos levanta. Imagínense. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La humildad fíjese, es el primer paso
para acercarnos a Dios. Porque cuando venimos y conocemos a Dios, lo primero que tiene que ser quebrantado es mi orgullo. Y un quebrantamiento de mi corazón donde hay un reconocimiento que soy pecador. Y entonces vengo delante de Él y me presento y le digo: este soy yo, pecador. Y entonces vengo delante de Dios y me muestro con todos mis defectos. Es el pecado más antiguo de la Biblia, el orgullo. Por el orgullo, ¿sí? Un ser llamado Lucifer, sí, fue descendido a la tierra. Por el orgullo de querer ser como Dios, Adán y Eva se alejaron de Dios. Me encanta Filipenses capítulo 2. No está en mi presentación, pero ahorita me vino a la mente. En el versículo 5, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Filipos y le está diciendo: tengan una misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que pudiera aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Fíjese el versículo 8: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. En la versión 60 me encanta, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad a donde nos aferramos a todo lo que creemos que nos va a sostener. Dios se hizo hombre. No se aferró a sus privilegios de ser Dios. Dice la Biblia que descendió. Voy a ver si no me meto en broncas aquí con el sonido. Descendió. Dejó su trono de gloria. Dejó sus privilegios de ser Dios, de estar aquí arriba. Desciende en un acto de humildad, de obediencia, dejando de aferrarse. ¿Sabe por qué descendió? Se hizo hombre. Vuelve a hacerme a mi mente, o sea, cuando entiendes este principio de el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejando su trono de gloria, viniendo aquí a la tierra, haciéndose el más vil, con el único propósito de tocarte. Humillarse se doblegó. Dice la Biblia que se doblegó. ¿Para qué? Por amor a ti, para tocarte, para habitar entre nosotros en medio de lo que somos. Ahora, y dice, y se despojó, se quitó, si me ayuda, se quitó sus atributos. Ahora, ¿para qué se despojó? Dice, se despojó, se quitó sus atributos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, su gloria, su poder, con el propósito, ven para acá. Se despoja, ¿para qué? Para darte a ti. ¿Sí entiendes este principio? Y él, o sea, gracias, puedes sentar. Se despoja y entonces lo hace, ¿por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. Dice: si mi pueblo se humillare, tercero, orare. ¿Sabes? La oración no es una lista de petición. La oración no es
un monólogo a donde yo vengo y estoy habla y habla y habla y habla y habla. Cuando estamos cargados tenemos la tendencia a descargarnos como metralletas. Zúmbale, zúmbale, zúmbale. La oración es un intercambio bidireccional y constante, donde hablamos, escuchamos, callamos, nos comprometemos y nos conectamos con Dios. Dime cuánto oras y te diré cuánto dependes de Dios. Dime cuánto oras. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice: ciertamente Dios está hablando a su pueblo y les está diciendo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué está significando este versículo? Conectados a Él. Conectados a Él. O sea, la oración no es una lista de peticiones, y a veces venimos y estamos con una lista de peticiones. Cuando yo estaba en uno de mis devocionales leyendo Segunda de Crónicas, todo el libro de Segunda de Crónicas, y empecé con el capítulo 1 cuando Salomón es constituido rey. Y entonces Dios le dice: ¿qué necesitas para poder reinar con mi pueblo? Porque el pueblo era pero una joyita. ¿Qué necesitas para que mi pueblo pueda? Y Salomón le dice, pudo haber sacado una lista. Necesito, lo primero es presupuesto. ¿Cuántos de nosotros cuando el marido le dice qué necesitas para esto? Los hijos, ¿qué necesitas? Los ministerios, ¿qué necesitas? Porque siempre asociamos a suplir lo que necesitamos a lo natural y a lo físico. Y Salomón le dijo: lo único que necesito es la sabiduría y el conocimiento. ¿Y sabes qué? Dice que Dios le dio la sabiduría y el conocimiento, pero también le dio todas las riquezas del mundo. Y fue el hombre más sabio, con mayor conocimiento, pero también con mayor riqueza. Y entonces, cuando yo entiendo que la oración también tiene que ver con: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Antes de cualquier otra cosa, pedir el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay plenitud. Repita conmigo: plenitud. No sé si me van ayudando con él. No sé si hay piano, guitarra o algo. Mire, la oración eficaz es decirle a Dios lo que Él nos dijo que le dijéramos. Es conocer el corazón con el que nos comunicamos. En una relación de pareja, yo sé lo que a mi esposa le gusta escuchar. Y yo no voy a decir todo aquello que a ella no le agrada escuchar. Yo ya le sé hablar al oído a mi esposa. Eso es la oración con Dios. Cuando usted aprende a escuchar lo que a Él le agrada. Y la oración comienza siempre en un acto de adoración a Dios, de agradecimiento a Él, de alabanza y adoración a Él. Ahora, si nos habla Santiago en el capítulo 4, versículo 3, la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a pedir, pero pedimos mal. Como iglesia, la iglesia madura es una iglesia que está aprendiendo estos principios. Entender que somos su pueblo, entender que tenemos que, entender que tenemos que orar,
Pero ¿sabe? Hay otra más: buscar su rostro. Buscar su rostro. Un salmo que a mí me fascina. David me fascina. Ayer en la conferencia de pastores, Igna Suárez nos habló de David. Y hay un Salmo 27. David era un hombre que la Biblia lo reconoce, y Dios lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 27 él se presenta delante de Dios, y en el versículo 8, en la versión 60, dice: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Y en la Nueva Traducción Viviente usted puede encontrar ahí un sinónimo. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. ¿Sabe? Como iglesia no estamos buscando su rostro. ¿Sabes qué buscamos? Su mano. La mano que da de comer, la mano que provee, la mano que me sostiene, la mano que me da seguridad, la mano que me da esto, dame. El rostro es una de las partes del cuerpo en la que expresa la verdadera condición de lo que hay en ti. El rostro, tu rostro. Por el rostro tú te das cuenta cuando una persona está enojada. Por el rostro te das cuenta cuando alguien está contento. Cuando yo era niño y yo cometía travesuras, mi mamá me decía: a ver, Octavio, ven para acá. Y entonces, ¿qué haces? Te agachas y no quieres verle la cara, aunque de repente se la veía yo a mi mamá, la cara, ¿verdad? Y mi mamá me decía: a ver, veme a mi rostro, Octavio, veme. Porque cuando ella me veía mi cara, ella se daba cuenta que si yo estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. ¿Sí o no? Es más, cuando tú cometes algo contra alguien, lo único que no quieres ver es su rostro, porque hay una vergüenza. El rostro es la parte más íntima de una relación. Mire, yo llevo muchas parejas casadas a través de muchos años de ministerio. Y en la ceremonia siempre les digo: tómense de las manos y véanse cara a cara, ¿verdad? Y están babeando, ¿no? Y se ven el uno al otro. Puede ser rápido una dinámica. Busca rápidamente una persona junto de ti. No te levantes todos así sentados. Te vas a voltear y 15 segundos vas a ver su rostro. Voy a contar a partir de ahora y a ver si aguantas. ¿Qué tanto aguantas viendo su rostro? 1, 2, 3, vamos. Vele la cara a esa persona. $12, $13, $14, $15, ya. Miren, yo vi a la mayoría de ustedes no aguantaron. ¿Cuántos aguantaron los 15 segundos en ver el rostro de la persona? Sí, pero los 15 segundos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no aguantamos muchos de nosotros? Porque nos dio pena, nos dio risa. ¿Sí? Les dio pena, les dio risa. O sea, verle, ahora sí que la cara al de junto nos cuesta trabajo. ¿Sabes por qué? Porque vernos a los rostros es un acto de intimidad. De intimidad que revela muchas cosas que hay dentro de nosotros. Verle a Él. Cuando yo vengo en mis devocionales, veo
he aprendido a ver a su rostro, me quebranto, porque veo su grandeza, su poder, su fidelidad, su lealtad. No estamos buscando su rostro, buscamos otras cosas. David era un hombre que desde muy pequeño había sido rechazado por su padre. Imagínate, presenta a todos los hijos de Isaí, todos sus hermanos, y él estaba escondido en otro lugar, trabajando, alejado, estaba fuera de combate. Y David estaba, ¿esto qué implicaría? Para mí implicaría un rechazo. Había sido rechazado por su padre. De hecho, hay ciertos autores que creen que David no era hijo legítimo de su padre. Sus hermanos lo rechazaban también. Aparte, eran diferentes. Sus hermanos lo rechazaron, se burlaron de él. Fue perseguido, fue abandonado, fue traicionado. Incluso en este versículo dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Luego dice, no me des la espalda. Está hablando que él había tenido experiencias de traición. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido traicionados, lastimados, rechazados? Y cuando este tipo de situaciones vienen a nuestra vida, nos convertimos en personas muy vulnerables en nuestras emociones. Y entonces buscamos la afirmación, la seguridad o la aceptación del hombre. David la encontró no en el hombre, la encontró en Dios. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. No me des la espalda. Versículo 9. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has oído, mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Y fíjate el 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Sabes? Estos son los sentimientos de una iglesia huérfana, abandonada, desesperada, que anda buscando esa afirmación o esa aceptación muchas veces en nosotros mismos como iglesia. Y no digo que no podamos nosotros estar ahí, pero por eso somos decepcionados, porque en lugar de ver su rostro, estamos viendo a los demás. Y entonces vemos a los demás en un espejo en el que nos vemos nosotros mismos, en una ausencia de aquello que no ha sido suplido por el único que puede ser la plenitud de aquel que lo llena todo, aquel que lo llena todo. Jesús nos enseñó a buscar su rostro. Él buscó el rostro del Padre en el tiempo de rechazo, de angustia, de persecución. Licha, si me vienes para acá para ayudarme. Se apartó en el Getsemaní. Dice que rostro en tierra. Ahí abrió su corazón y dijo: Señor, estaba sudando sangre. Si es necesario, pasa de mí esta copa, este momento, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya, Señor. Tu voluntad. Salmo 63, 1 al 4 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Cómo estás? Quiero terminar el 5 porque mi esposa va
ahorita terminar. Dice, si mi pueblo, entender que somos de Él, se humillare, quebrantamiento de corazón. La iglesia necesita entender que no somos la uy, uy, uy. ¿Sabes por qué hay tantas competencias, comparaciones entre iglesias? Porque no estamos viendo el rostro de Él, porque estamos buscando la afirmación y la aceptación del hombre, porque no estamos viendo en lo eterno. Cuando tú no ves lo eterno, estás buscando lo natural, porque lo sobrenatural todavía no lo has encontrado. Y entonces lo natural nunca te va a satisfacer. Dice, mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro. Y el último con el que termino, dice, se volviere de sus malos caminos, abandonar su mal camino. Quiero preguntarte, ¿en qué camino estás? Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, percibimos nosotros muchas veces, es que este es el mejor camino a tu perspectiva. Yo he viajado con mi esposa y yo luego le digo a ella, es que por aquí, mi esposa me dice, no, por allá. Y sabes, ella tiene una cualidad, siempre consulta Waze, Google, o sea, por dónde irnos. Y yo no consulto, yo me guío por la intuición. Y mi intuición nunca será certera. Y de repente ya vamos en el camino, hay un accidente, un camino que a mí me parecía que era el correcto y de repente no era el correcto. Y entonces mi esposa se voltea y me dice, ¿por qué no le haces caso a Waze? Hay un guía, hay una guía que te muestra el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo hay un camino que te lo muestra su palabra. Solo hay una verdad que es absoluta. Y solo hay una vida que no es emocional. Es el Zoe de Dios, la plenitud de Él en mi vida. ¿Cómo buscas el camino? ¿Sigues la dirección? ¿Vas distraído? ¿Te detienes durante tu recorrido o te guías? Yo creo que esta palabra hoy, en esta mañana, sea para ti. Vuelve al camino. Vuelve al camino. Hay caminos que te parecen correctos. Dios te está hablando. Deja de buscar respuestas propias y humanas. Métete en su presencia para que Él pueda darte la respuesta verdadera. Ahí donde estás, vamos a hacer algo, vamos a aterrizar lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces primero te voy a pedir que no tengas nada, no te distraigas y no distraigas a nadie, ¿ok? ¿Vamos conmigo? No distraigas a nadie. Es padrísimo cuando estamos aquí en la congregación y tienes un grupo de alabanza que te lleva, que te guía y ver en un ambiente cómo tú puedes conectarte a Dios. Eso está padrísimo y qué bueno que lo hacemos. Dice la Biblia que lo hagamos, que nos congreguemos. Pero tú y yo tenemos que aprender a hacer que suceda en lo individual, en tu casa, en tu espacio, sin todo lo que hay detrás de una reunión, tú solito. Octavio nos estaba enseñando y nos decía que orar tiene que ver con
agradecer, ¿verdad? ¿Sí? Yo te voy a pedir que ahí donde estás, tú cierres tus ojos. Sí, cierra tus ojos. Y quiero que pienses específicamente en 3 cosas por las que tienes que agradecerle a Dios. No digas mi familia. Bueno, si dices mi familia, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que tienes que ser? Pero específico, agradecer, decir sí, por esto tengo que agradecer. Específicamente, 3 cosas recientes. ¿Ya las tienes claras en tu mente? Ahora empieza a darle gracias a Dios por eso. Sé específico, sé agradecido, aprende a tener un corazón agradecido. Ponle nombre, ponle momento, pon la circunstancia y dale gracias a Dios. Claramente, 3 cosas. Si tienes más, está bien, te doy tiempo. Octavio nos enseñaba: si se humillare mi pueblo. El mantener un corazón agradecido nos mantiene humildes. Porque cuando tú y yo dejamos de ser agradecidos, empezamos a subir y empieza a jugar el orgullo en ti y en mí. ¿Cómo podemos practicar tú y yo la humildad? Con agradecimiento y también con rendición. Entregándole a Dios tal vez lo más relevante que tú tengas. Tus dones, tus talentos, tus capacidades. No sé, tú, lo que sea que tú tengas ahí. Dile: Señor, te lo entrego. La mayoría de los que estamos aquí de alguna u otra forma servimos en la iglesia, y decirle: Señor, aún lo que yo le llamo mi ministerio te lo entrego. Aún todo lo que he trabajado y me he esforzado porque esto o el otro te lo entrego. Mis logros, mis éxitos, Señor, te los entrego. Mantener un corazón agradecido. Y ponle nombre. No digas te entrego todo, todo es todo. Todo es todo y puede ser nada. Ponle nombre. Esta habilidad que tengo, este talento, ponle nombre. Este sueño que tengo, ponle nombre. Y Octavio nos decía que si enderezáramos nuestros caminos. Yo sé que estoy hablando a la iglesia, pero también yo sé que hay muchas cosas que tú y yo hacemos que no son del agrado de Dios. Y este es el momento para que tú y yo nos arrepintamos delante de Dios. Y también ponle nombre. Eso que hiciste ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado u hoy, que tú sabes que ofendió a una persona, que ofendió a Dios. A veces le llamamos error, a veces le llamamos falla, pero la Biblia le llama pecado. Y aquí es donde tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios. Señor, pide perdón. Señor, perdóname. Perdóname. Este es el tiempo de ponernos a cuentas tú y yo con Dios. Perdóname. Perdóname porque aquí lo hice mal. Perdóname porque aquí no hice nada. Perdóname porque lo dejé pasar.
o tal vez porque no lo dejé pasar. Perdóname por lo que hice, perdóname por lo que pensé. No sé, pide perdón, porque eso es lo que nos aleja de los malos caminos, un corazón arrepentido. Dice Apocalipsis: al que venciere, le daré a comer del fruto del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca con un nombre que nadie conoce, solo aquel que lo recibe. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, le daré vestiduras blancas. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, lo haré columna en mi templo. Al que venciere, le daré un lugar sentado junto a mí en mi trono. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiera de mis malos caminos, nada que te pueda sorprender. un corazón humilde, Solo un corazón quebrantado una y otra vez. un corazón humilde, Señor, doblado delante de ti. No hay nada que me enamore más. No tengo dones, no tengo talentos, Nada que no tengo un nombre que cuidar, me más. no tengo logros que entregar. Tu presencia, Solo te anhelo a ti. tu mirada me hacen suspirar. Vamos a terminar poniéndonos de pie y adorando al Señor. En Él está la plenitud. En Él está la sanidad. En Él está la esperanza y vida eterna. Cierra tus ojos y levanta tus manos y adórale a Él con todo tu ser. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia.